están, hermanos? ¿Cómo están? Amén. ¿Recuerdas, hermano? ¿Recuerdas la predicación de la semana pasada? ¿Recuerdas de qué hablamos? ¿Recuerdas de qué hablamos? La ansiedad. No. Hablamos de que teníamos al mejor maestro. De que teníamos al mejor maestro. Y que eso los muchachos hoy le pusieron una palabra nueva. ¿Te acuerdas? Goat. Que debemos de seguir las enseñanzas del Goat, de la enseñanza. Pero, ¿recuerdas que te decía que por lo menos encontrábamos uno o muchos problemas de quién no quería seguir esas enseñanzas? ¿Te acuerdas quién era ese problema? Yo. Y justo es la continuación de ese tema. La continuación se titula: si yo soy el problema, necesito un nuevo yo. Si yo soy el problema, necesito un nuevo yo. Déjame te pongo una pequeña ilustración como introducción. ¿Algún día has visto en las Olimpiadas los juegos de relevos? Donde una persona tiene que correr X cantidad de metros y justo hay una estación donde otra persona va a relevar esa competencia. ¿Te has fijado que se pasan para poder seguir la carrera? Se pasan un tubito o una estafeta. Pero estos juegos de relevos han sido tan avanzados que ahora las personas que se dedican a esto han entrenado tantísimo tiempo que pueden seguir corriendo, ellos con su mirada al frente, su brazo hacia atrás, y se dan cuenta en qué momento van a recibir esa estafeta para no detenerse. Estos juegos de relevos, hermano, si lo aplicáramos a nuestra vida, y nosotros fuéramos el que está corriendo, ¿qué pasaría si tú volteas a ver tu pasado? Muy seguramente pierdes el enfoque, muy seguramente pierdes la meta o te puedes caer. Cuando volteas hacia tu pasado, te das cuenta que muchas veces ese pasado te ha marcado, te das cuenta que muchas veces ese pasado quiere limitar tu presente porque estás herido, estás dolido y ya ni siquiera sabes a dónde dirigirte. Ya no tienes un rumbo, ya no tienes una meta, ya no tienes un destino, ya ni siquiera sabes hacia dónde va tu vida por voltear hacia atrás y perder el enfoque de a dónde dirigirte. Perder el rumbo le pasa a cristianos y a no cristianos. Les pasa a todos por igual cuando volteas a ver tu pasado. Y es que si este mundo se rechaza a seguir las enseñanzas de Jesús, el problema entonces no es Dios. El problema soy yo. ¿Y sabes? Veamos lo que el salmista, el rey David, escribió en el Salmo número 69, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Si no, de todas maneras, por ahí se está proyectando en la pantalla. Todos juntos vamos a dar lectura. Salmos, capítulo número 69, versículos del 1 al 3. Con un amén me dices cuando lo tengas. Salmo 69, versículos del 1 al 3. Todos puestos de pie y vamos a dar lectura solamente a estos 3 versículos. Versículo número 1 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie.
He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque tú en esta tarde pones en nosotros el deseo de querer estar aquí, el deseo de congregarnos, el deseo de alabarte. Pero también te damos gracias, Padre, porque vamos a ser alimentados con tu palabra. Que nuestra hambre espiritual sea saciada con la misma. Que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta tarde pueda encontrar acomodo en tu palabra, pueda encontrar alivio en tu palabra, pero que también pueda ser desafiado con la misma. Padre, venimos a aprender, pero también, Padre, venimos con el corazón dispuestos a enseñar lo que aquí aprendemos. A ti sea la gloria, a ti la honra. En el bello y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano, puedes sentarte. Espero hayas leído con atención los versículos que el rey David escribió. Un grito de angustia en medio de la desesperación. ¿Algún día te has puesto a pensar cómo se habrá sentido el rey David para poder escribir esto? Imagina la desesperación de sentir que está en lodo, que no tiene piso firme, y que cuando esté en el lodo, entre más intenta apoyarse, más se hunde. Y la desesperación había llegado a su vida, donde dice que ha clamado tanto tiempo a Dios y sus ojos están cansados de tanto llorar. ¿Te imaginas qué pudo haber pasado en la vida del rey David para escribir esto? Sus hermanos, sus hijos, su pueblo, todos estaban en contra de él. Y él se sentía así, hundido en un lodo que no tiene firme. Y sentía que él entre más pisaba, más se hundía. ¿Algún día tú te has sentido como el rey David? Donde tú dices, es que siento que tengo el agua hasta el cuello. No sé qué ha pasado con mi vida, no sé qué ha pasado, pero ahora no encuentro salida. No sé qué está ocurriendo, no sé qué está pasando, pero Dios no me responde. Y incluso, a lo mejor tus ojos también ya se han cansado de tanto llorar como el rey David. El rey David clamaba con misericordia y decía, ayúdame, ayúdame. Él sabía que la única persona que lo podía ayudar era Dios. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado para darse cuenta que lloraba y lloraba y lloraba y Dios no respondía? ¿Sabes? Estoy seguro que tú te has sentido en alguna ocasión así, o varias ocasiones así. Y es que este grito de angustia parece que lo escribió el rey David, pero se aplica tanto a tu vida y a mi vida, donde ese grito de angustia y de desesperación clamamos a Dios y nos hace creer que entonces el problema es Dios. Pero seamos honestos, ¿el problema es Dios o el problema soy yo? Porque si el problema soy yo, debemos de entender en dónde está el problema. Si el problema soy yo, ¿cuál es el problema entonces en mí que me impide creer totalmente en Dios? ¿Cuál es el problema en mí que me impide seguir sus enseñanzas? ¿Cuál es el problema en mí que me impide avanzar y crecer espiritualmente? El problema, Pablo lo escribe. Ayúdame a buscar lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Y con mucha atención encuentra dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Capítulo 7, versículo 15 en adelante.
únicamente me sigues con tu mirada. Léelo en silencio, pero sigues lo que yo voy a estar leyendo, para que entendamos en dónde está el problema, para que entendamos que si yo soy el problema, ¿qué es en mí? Lo que me impide seguir a este gran Dios como maestro, lo que me impide seguir a Dios como Salvador, lo que me impide seguir a Dios como Señor. Versículo 15, sígueme con tu mirada. Yo doy lectura. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, siendo uno de los mayores escritores de las cartas que poseemos y forman al Nuevo Testamento, entiende que el problema es él y nosotros, y ese problema vive en nosotros. Y fíjate lo interesante, porque no hago lo bueno, sino hago lo malo, porque a pesar de saber lo que es bueno, no lo hago, y termino haciendo lo malo. Entonces Pablo escribe que se da cuenta que el problema es él y nosotros, porque el pecado vive en nosotros, y se da cuenta que en su mente hay una ley, pero en sus miembros hay otra ley, y la ley de sus miembros lo tienen esclavizado, y por eso termina haciendo lo que no quiere. ¿Algún día te ha pasado esto? Que sabes hacer lo bueno y a pesar de saber hacer, a pesar de conocerlo, terminamos no haciéndolo. Sabemos hacer las cosas bien, sabemos hacer lo que agrada a Dios, pero al final siempre terminamos haciendo lo contrario. Pablo lo escribió y Pablo se sentía así. Y Pablo se da cuenta que el problema entonces no es Dios. El problema somos nosotros. Y estamos esclavizados a esta ley de los miembros que hacen constantemente lo que no queremos hacer. La mente nos tiene esclavizados pensando que así es como mereces vivir. Vivimos esclavizados pensando que lo que estamos viviendo es lo que nos merecemos. Pero ¿a poco no recuerdas el tiempo en el que tú dijiste: a mí ya nadie me va a lastimar, a mí ya nadie me va a humillar, a mí ya nadie me va a pisotear? Y empiezas a defenderte y a crear un muro y a crear un caparazón de protección, y cambia tu esencia, cambia lo que tú eras. ¿Recuerdas cómo años atrás podías sonreír con facilidad? ¿Recuerdas cómo años atrás podías disfrutar de cosas simples? Pero la mente nos tiene esclavizados y nos obliga a hacer cosas que no queremos. Y es que yo quiero que recuerdes esta frase que les dije a las mujeres en el día del congreso, en el día de la conferencia. No cambias tu vida cambiando tu forma de vivir. No cambias tu vida cambiando tu forma de vivir. Cambias tu vida
cambiando tu forma de pensar. No cambias tu vida cambiando tu forma de vivir. Cambias tu vida cambiando tu forma de pensar. Ese es el cambio que necesitamos. Eso necesitamos cambiar nuestra mente, pero no quiero hablarte de un trasplante cerebral. No quiero hablarte de que te laven el cerebro como alguien nos dice, o no quiero hablarte de que necesitamos un cerebro nuevo. No, necesitamos cambiar de pensamientos. Y para poder aprender de qué manera necesitamos cambiar la mente, yo te traigo 3 formas en las que podemos aprender. 2 son sanas, la tercera no lo es. 3 formas en las que vamos a aprender. 2 son óptimas y las buenas, una no lo es. La primera forma en la que podemos aprender es: aprendes porque te examinas. Aprendes porque te examinas. Ayúdame a buscar lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Aprendes porque te examinas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega un momento en tu vida y en mi vida donde la palabra nos desnuda. Llega un momento en tu vida y en mi vida donde la palabra nos confronta. Te examinas, haces una autoevaluación de la forma en la que estás viviendo, de la forma en la que estás llevando tu vida, y no ocupas que nadie te diga: eso no lo debes de hacer. Te examinas y ¿qué haces? Cambias. Porque aprendemos, porque nos examinamos. Nadie ha necesitado decirte: esto está prohibido, sino solamente la palabra de Dios nos desnuda, nos confronta, hace una evaluación a nuestro yo verdadero y aprendemos por examinarnos. Y es que a veces el dolor se planta en nuestra vida como una verdad. El sufrimiento se planta en nuestra vida como una verdad. El coraje se planta en nuestra vida como una verdad. Y creemos que esa es nuestra personalidad. Pero déjame decirte algo. Entre tu verdad y la verdad de Dios, ¿quién crees que tiene la verdad? Solamente. Y es que entonces aprendemos porque nos examinamos y nos damos cuenta que aprendimos y se modificaron nuestros pensamientos. Porque nos examinamos, ¿sabes? La segunda parte, que también es buena y que también nos obliga a aprender, es aprender por obediencia. Aprendes porque te examinas, aprendes por obediencia, y en este aprender por obediencia sería lo más lógico que tendríamos que hacer tú y yo. Aprender por obedecer. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. De la misma manera, sígueme con tu mirada. Te repito la cita, Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Porque aprendemos también por obediencia, que esta tendría que ser una forma normal de aprender. Cuando alguien nos pide algo,
cuando alguien nos dice que hagamos algo en nuestro aprendizaje, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Por eso yo te hablaba la semana pasada del maestro de maestros, el maestro por naturaleza, el más grande maestro de todos los tiempos, donde a más de 2000 años sus palabras siguen estando vigentes, sus palabras siguen siendo actuales. Pero nosotros no queremos aprender por obediencia. La persona más sabia después de Jesús que pisó la tierra, uno de los reyes cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabiduría para poder dirigir al pueblo? Salomón escribe estas palabras, porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque nos está diciendo que tenemos que aprender por obediencia. Tenemos que aprender por obediencia, y este método de aprendizaje tendría que ser natural, tendría incluso que ser representado en la familia, donde los hijos, ¿qué esperas que tú aprendan? Por obediencia. Pero sabes, al yo entender esto, y yo volver a repetirte que el problema no es Dios, el problema somos nosotros, hay una forma diferente también de aprender. No por autoexaminarte ni por obedecer, sino aprender por dolor y por sufrimiento. Aprendes por dolor y por sufrimiento. ¿Cuántas veces has visto esta escena donde una mamá le dice a un hijo, bájate de ahí porque te vas a caer? Bájate de ahí porque te vas a caer. ¿Y qué pasa con el niño? Se cae. Llega llorando, buscando consuelo, y la mamá dice, te dije, no toques eso que está caliente, no toques eso que te vas a quemar. Y el niño lo toca y va y busca a mamá para que lo consuele, y la mamá le dice, te dije. Porque también aprender por dolor y por sufrimiento nos lleva a un método de aprendizaje, el cual no tendría que ser sano, ni tendría que ser la forma en la que aprendemos. Pero ¿qué crees que hacemos como humanos? Este es el método que nos agrada. Este es el método de aprendizaje que seguimos. Porque si nos duele, entonces valoramos que es aprendizaje. Pero hasta que estás en medio del problema y estás doliéndote y estás quejándote, te das cuenta que no tenía que hacerlo. No debí de haberlo hecho, porque estás viviendo las consecuencias. El mejor ejemplo de aprendizaje por dolor es el profeta Jonás, donde a Jonás se le da una indicación específica: ve a Nínive y predica que se arrepientan. No, yo no voy. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero yo lo estoy poniendo. No dijo así, pero no, yo no voy. Yo voy a ir a otro lado. Y es más, voy a agarrar un barco en sentido contrario. En lugar de que me acerque a Nínive, me alejo de Nínive. Ah, entonces no quieres hacerlo. Vas a aprenderlo. Se lo come un gran pez. Y en medio del pez, Jonás empieza a orar y empieza a decirle, Señor, Señor. Y fíjate cómo se da cuenta, cómo nos damos cuenta que Jonás aprendió por dolor y por sufrimiento. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 4. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 4. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Lo tienen? Sígueme con tu mirada. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Es decir, ¿no entendiste a la primera?
te lo vuelvo a repetir, y no te doy una indicación diferente, te doy la misma indicación. ¿No lo quisiste hacer a la primera? Bueno, pues o llegas en barco, llegas en ballena, pero llegas. Por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces Jonás entendió que tenía que obedecer, pero tuvo que aprender por dolor y por sufrimiento. Y ahora vemos a un Jonás que por segunda vez Dios le da el mensaje y ahora Jonás decide obedecer e ir a la ciudad de Nínive. Pero aquí viene la parte. ¿Qué necesidad de estar en el pez, dentro de un pez, 3 días y 3 noches? ¿Qué necesidad de que toda su piel se carcomiera y que cuando estuviera expuesto a los rayos solares tuviera dolor? ¿Qué necesidad de cuando Dios le dijo ve a Nínive el decir no, yo no voy? Es la misma situación que tú y yo vivimos, porque nos gusta aprender por dolor, nos gusta aprender por sufrimiento, y muchas veces este dolor y este sufrimiento nos lleva a un aprendizaje, pero vivimos las consecuencias de la desobediencia. Y es que aprendes porque te examinas, aprendes por obediencia o aprendes por dolor y sufrimiento. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? Casi estoy seguro que siempre, a pesar de saberlo, hasta que nos duele lo valoramos. Déjame te digo algo bien importante. Ayúdame a escribir esta frase, por favor. Lo que está destruido en tu familia sanguínea puede ser construido en tu familia espiritual. Lo que está destruido en tu familia sanguínea puede ser construido en tu familia espiritual. Por eso, yo quiero, cada vez que tú vengas a esta iglesia, veas el amor de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros, porque no sabemos lo que hay detrás de ti, el dolor que has acumulado, el sufrimiento que traes sobre tus hombros, el rechazo que traes de tu misma familia, el castigo que vienes cargando desde hace muchísimo tiempo. Y yo estoy consciente y seguro de que lo que está destruido en tu familia sanguínea, en la familia espiritual, puede ser construido. ¿De qué manera aprendes? ¿Porque te examinas? ¿Porque obedeces? ¿O porque sufres? La causa más común del dolor proviene de nuestra propia familia. La fuente número 1 de dolor no proviene de un extraño, no proviene de alguien ajeno. La fuente número 1 del dolor es nuestra propia familia. Y nos ha hecho heridas, nos ha hecho daño que está enraizado en el corazón y que ha plantado raíces y es bien difícil de sacarlas. A veces pensamos que estas mentalidades solamente son ideas que no existen. Pero sabes, además de que nuestra familia nos hereda, ojalá, bienes materiales, además de que en posibilidad nos pueden heredar terrenos y cosas de estas, nos heredan enfermedades. La diabetes, la hipertensión tienen un factor genético donde se ha demostrado que el gen paterno, el gen materno se transmite de forma genética a un hijo.
Pero de esta misma manera también se heredan mentalidades, donde la forma de desarrollar una mentalidad es de dos formas. Porque ves cómo es la familia o porque ves cómo se trata la familia. Y tú no te habías dado cuenta. Pero la forma en la que somos como papás influye directamente en los hijos. Y a estos hijos les estamos haciendo una mentalidad destructiva, una mentalidad que los lastima, una mentalidad que los va a esclavizar y donde al momento de esclavizarse, ¿sabes qué van a querer hacer ellos cuando estén grandes? Repetir el mismo patrón, porque eso es lo que vieron en casa y eso es lo que de esa manera fueron enseñados. Repetimos ese patrón por la herida que nos dejó papá, por la herida que nos dejó mamá. Pero ¿algún día te pusiste a pensar que tus actitudes responden siempre a una forma de pensar? ¿Nunca te has puesto a pensar que te enojas porque hay algo que pensaste de eso que te hizo enojar? ¿Nunca te has puesto a pensar que estás triste porque hay algo que te lleva a que estés triste? ¿Y sabes? ¿Por qué seguir con el dolor? ¿Por qué seguir con el coraje? ¿Por qué seguir con la tristeza? ¿Por qué no cambiar? Porque tenemos que cambiar tu mente. ¿Te has dado cuenta que todo está dañado? ¿Te has dado cuenta que todo está destruido? ¿Te has dado cuenta que todo está disfuncional? Y que muchas veces esa anomalía hace que te identifiques con ella. Muchas veces esa anormalidad en el comportamiento te identifica como persona. ¿Conoces a fulano? Ah, sí, el que es bien enojón. Oye, ¿no conoces a sultano? Ah, sí, se la pasa amargado. A veces parece que nos define esta anomalía. A veces parece que nos define este comportamiento, pero hoy quiero decirte, tu disfuncionalidad no es tu identidad. Tu disfuncionalidad no es tu identidad. Es decir, no te debes de identificar conforme al dolor. No te debes de identificar conforme al sufrimiento. Necesitas un cambio de esencia, necesitas un cambio de mente. Porque lo que estás viviendo hoy no es la meta a la que quieres llegar. No es el destino al que quieres llegar. Tu pasado no debe de definir lo amargado o lo corajudo o lo triste que eres hoy. Dios no te hizo así. Eso es una realidad. Dios no te hizo así. ¿Sabes quién te hizo así? Las relaciones. ¿Sabes quién te hizo así? Las heridas de tu familia. ¿Sabes quién te hizo así? El dolor de tu pasado. Pero tú no eres eso. Tú no eres eso. Y es que si Dios no te hizo así, y te estoy hablando de que necesitamos un cambio de mente, un cambio de pensamientos, el principio de una terapia que actualmente se utiliza, que le dicen terapia cognitivo-conductual, ya nos lo habían dado a través del apóstol Pablo en el año 56-57 después de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Me sigues con tu mirada? Vamos a esperar a que lo tengan todos. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
No te conformes a este siglo. No te conformes a su cultura, no te conformes a su forma de vivir, no te conformes a su forma de engañar, no te conformes a lo que este mundo te ofrece, intentando parecer a tu vida un Dios falso. Porque muchas veces nos acostumbramos a este mundo y creemos que sufrir es bueno, creemos que doler es bueno, creemos que llorar es bueno, creemos que el sufrimiento es normal. Al cabo, ya habrá tiempo. No, no nos acostumbremos, no nos acostumbremos. ¿Sabes por qué no nos tenemos que acostumbrar a este siglo? Porque te quita del enfoque y hace que voltees a tu pasado. Y como en la carrera de relevos, si tú volteas hacia atrás para tomar la estafeta con tu mano, te puedes caer. Pierdes el enfoque. Y es que la palabra enfoque significa, sigue observando, pero no veas alrededor, no veas alrededor. Enfócate en un punto específico, eso es enfocarte. Sigue observando, pero sigue observando un punto específico. Tristemente hay quien, a través de estas heridas del pasado, a través de estas heridas del rechazo, estas heridas que nos han marcado con tanto dolor, hace que nos alejemos de Dios. Hace que busquemos ayuda por otro lado. Porque como el rey David, he clamado tanto a ti, mis ojos están cansados de tanto llorar, me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Y fíjate lo que pasa, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 15. Al mismo tiempo, ayúdenme a buscar Mateo capítulo 13, versículo 19. ¿Quién tiene primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 19? Hermano, 5, 15. Capítulo 5, versículo 15. ¿Alguien más ayúdeme a buscar Mateo 13, 19? Algunos se han desviado, gracias hermano, algunos se han desviado. Porque ese dolor ha sido tan grande, ese dolor ha causado una herida tan impactante en sus vidas, que al día de hoy ya no siguen al Dios verdadero, siguen a Satanás. ¿Te das cuenta qué grave es vivir con ese dolor? ¿Te das cuenta qué grave es vivir con esa herida? Hace que te alejes, pierdes el enfoque y vas en busca de alguien equivocado. Mateo capítulo 13, versículo 19. Por favor, hermana Claudia. ¿Qué hace el malo? ¿Qué hace el malo? Arrebata la palabra que tú estás empezando a entender. Pues claro, no quiere que entiendas, no quiere que te acerques, quiere que te alejes. Y esto lo provoca una manera de vivir pasada. Por eso, hermano, renueva tus pensamientos, cambia tu mente, transforma tu idea, transforma tu forma de pensar. Pero aquí tú podrías preguntarme, ¿y cómo pasa esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿De qué manera cambio mi mente? ¿De qué manera voy a dejar de pensar eso en lo que he estado acostumbrado a pensar? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Lo tienes, sígueme con tu mirada. Sígueme con tu mirada.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derriba argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y los pensamientos que tú no puedes dominar, los pensamientos que tú no tienes control, entrégaselos ¿a quién? A Dios, llevando cautivo, llévalos prisioneros. Señor, yo quiero dejar de pensar esto. Lo he intentado por mí. Lo he intentado buscando mis formas, mis medios, mis recursos, pero no funciona. Si a mí no me obedecen, estoy seguro que a ti sí te van a obedecer. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Llévalos prisioneros a la idea, a la estatura de Cristo. Conclusión. ¿Recuerdas el rey David lo que escribió? Estoy hundido, me estoy ahogando. Ayúdame, Señor. Mis ojos están cansados de tanto llorar. Señor, ayuda. Ahora ve el cambio. Salmo número 40, versículo del 1 al 3. Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 3. Con un amén me dices si lo tienes y te pones sobre tus pies. Solamente los primeros 3 versículos. Todos juntos vamos a dar lectura a estos 3 versículos. Dice su palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Te das cuenta cómo después de estar pidiendo ayuda y estar diciendo me estoy ahogando, ahora dice, Dios es quien me sacó? Dios me sacó de ese pozo de lodo y puso en mis pies sobre peña. Es decir, cuando yo pensaba que entre más pisaba más me hundía, ahora me puso en un sitio donde tengo un cimiento para poder subir. Y no solo eso, puso un cántico nuevo. Y todos se van a dar cuenta que es Dios. El gran cambio, cuando se da cuenta David que cambia su vida, cambiando su forma de pensar, no su forma de vivir, se da cuenta que Dios ha estado ahí. ¿Y qué hizo él? Esperé pacientemente a Jehová. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Que por más que tú creas que no puedes cambiar, sí hay una solución, sí hay una salida. Y esa salida es y será siempre Jesucristo. Que Jesús transforme tus pensamientos de dolor en pensamientos de gozo y alegría. Que Jesucristo transforme tus pensamientos negativos en pensamientos positivos. Que Jesucristo sea para ti una roca, un castillo, un sitio donde tú puedas estar seguro. Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación. Cambia tu forma de vivir, cambiando tu forma de pensar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque ahora podemos entender que esta anomalía, que este comportamiento negativo, que estas actitudes negativas no nos definen. Que lo que somos el día de hoy no es lo que éramos antes.
Creímos perder nuestra esencia, creímos perder lo que éramos. Pero de tu mano volveremos a regresar al principio, al origen de todo. Porque cerca de ti, Padre, todo es transformado. Cuando alguien te conoce, todo se transforma. Incluso personas como el endemoniado Gadareno han sido transformadas. Vidas como la de Saulo de Tarso, vidas como la de Pedro. De esa manera, Padre, también transforma nuestra vida, transforma nuestra mente. Permítenos, Padre, poder entender lo que tú quieres para nosotros. En el nombre y poderoso nombre, porque no hay otro nombre, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.